Adelante, Carlos, te estamos esperando. No, pues muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias por permitirme compartir principalmente con ustedes, pues un tema de neuróticos anónimos principalmente, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar con ustedes. La verdad es que para mí es un gusto, un privilegio compartir y bueno, pues vamos a darle al tema principalmente, ¿no? Que es lo que a mí me interesa y me tiene aquí con ustedes, hablar de este tema de, del cansancio que el descanso no cura, porque es un tema que llama mucho la atención. La verdad es que me llamó mucho la atención que me hayan pedido ese tema. Es que a mí en lo particular sí me llamó mucho la atención. Y bueno, pues si gustas ya comenzamos. Ujú. Hablar de este tema, primero es hablar de uno de los tantos aspectos que genera esta enfermedad, ¿no? La neurosis. Porque hay varios aspectos que a veces no se consideran. En primer lugar, no sabemos cómo funciona un ser humano. No sabemos cómo funciona un ser humano y al no saber cómo funciona un ser humano, pues no sabemos qué es lo más sano y cuerdo que podemos vivir o experimentar las personas. O sea, nosotros nos quedamos preguntándonos, ¿y qué es estar sano? ¿Qué es estar, qué es la madurez? Y qué tengo que hacer para conseguir llegar a eso que estoy buscando? Entonces, los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo. Primero, saber qué es un ser humano sano. No lo sabemos. Una. Y otra, no sabemos qué es la enfermedad, cómo funciona la enfermedad y qué distinguir entre síntomas de la neurosis, cuáles son los síntomas de la neurosis y cuáles son los síntomas de una persona sana. Digo, porque ya después la gente se siente tranquila, se siente en paz y me dicen, ya me dio miedo, no me iré a morir. No, no será una señal de que ya me estoy muriendo. Y les digo, pero es que cuando estás sufriendo nunca pensaste en morirte. Bueno, pensaste en matar lo que estabas sintiendo, pero nunca pensaste en que iba a acabar tu vida. Y ahorita que estás tranquilo ya piensas en que tal vez se acabe tu vida, ahora que ya no quieres. Entonces nos llama mucho la atención eh, cómo el no saber qué es una persona sana y no saber cómo funciona tampoco la enfermedad, pues lleva a los individuos a entrar en crisis. Desafortunadamente, desafortunadamente, esto es una situación que por eso se lleva a la neurosis como una enfermedad de la ignorancia. Déjenme decirles que ahorita, bueno, desde hace algunos años, ya el concepto de neurosis ya no se utiliza. Yo lo sigo utilizando para que la gente lo comprenda mejor, pero en realidad el concepto de neurosis ya no se utiliza. Ahora se ha dividido en trastornos y se divide en tres grupos de trastornos: trastorno ansioso, trastorno depresivo, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno narcisista, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad y en realidad es que este tipo de situaciones creo que son irrelevantes. Lo más importante es que la gente conozca su enfermedad, cuáles son cuáles son realmente las condiciones cuando la neurosis sale a flote,
¿Cuándo es cuando en realidad usted está empezando a transformarse y a sanarse? ¿Y qué es estar sano? ¿Qué es estar y vivir de manera plena, satisfecha? ¿Qué es vivir funcional? Porque ese es el propósito de esta enfermedad neurótica, que la persona sea funcional, que seamos funcionales. Y bueno, eh, esto genera una serie de problemáticas. Y esto genera una serie de problemáticas que desafortunadamente, nos lleva en la ignorancia. Por eso la neurosis es la enfermedad de la ignorancia. No sabemos cómo funciona un ser humano sano ni cómo funciona un ser humano enfermo. Y eso es lo que sucede con ese cansancio. La persona cuando está en su actividad neurótica, cuando la persona vive la gravedad de la enfermedad con estados depresivos, cuando la persona vive en una crisis, con crisis de ansiedad. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Neuróticos Anónimos, yo llegué con problemas de ansiedad y con problemas depresivos muy fuertes, principalmente la depresión, estados depresivos muy fuertes. Y, pero no nos damos cuenta de esos estados porque, porque principalmente esos estados ya los veníamos viviendo y experimentando desde la niñez. O sea, esto ya venía desde la niñez. Esto ya lo traíamos desde que éramos unos niños. Esto ya lo traíamos, no sé ustedes, pero yo ya lo traía desde pequeño, desde niño, esa melancolía, ese estupor melancólico, ese nudo en la garganta, ese dolor en el pecho, ese vacío en el estómago, aquí en el plexo solar, ese vacío, ese que te duela todo el cuerpo, dices tú, me duele el cuerpo. Con el tiempo descubres que no es el cuerpo lo que te está doliendo, es el alma lo que te está doliendo. Esa opresión en la cabeza, esa sensación de que algo malo va a suceder o esa sensación de que todo el mundo está viviendo la vida y como si yo estuviera tras bambalinas mirando a todos vivir y yo soy un simple espectador. La gente que sufre de esta enfermedad sabe de lo que le estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando cuando eres niño, porque eso yo lo traía desde niño, por eso no lo identificaba. Cuando eres niño y, y quieres hacer la tarea, deseas hacer la tarea, pero hay algo que te impide que lo hagas. Impide que te levantes y que vayas a agarrar tus cuadernos y ponerte a hacer la tarea. Hay algo que te lo impide. Hay algo que te impide que te levantes y piensas, me voy a levantar, ahorita me voy a levantar, ya casi me levanto, ya ahorita ya voy. Y no puedes levantarte, no puedes levantarte del sillón, no puedes levantarte de la cama, estás acostado y quieres pararte para apagar la luz y poder dormir y ahorita me levanto, apago la luz, ahorita me levanto, apagar la luz, ahorita me levanto, apagar la luz y estás con más dormido que despierto y no puedes levantarte, apagar la luz, no puedes. La voluntad está anulada y no hay alcohol. La voluntad está anulada y no hay droga. La voluntad está anulada. A los alcohólicos hablan de cómo se anula su voluntad por el alcohol. No, yo no necesitaba de alcohol. Yo ya estaba anulada mi voluntad desde el momento en que yo quería y no podía. No puedes. Hay algo que te impide. Hay algo que te estorba. Hay algo que te mutila. Hay algo que te discapacita y no sabes qué es.
No sabes qué es lo que está sucediendo aquí, que hace que se te cierre la garganta y no puedas hablar. Y quieres decir, me siento mal y no puedo. No sé qué siento, pero me está doliendo lo que siento y no me pregunten dónde lo siento porque no sé específicamente dónde lo siento. La gente que ha vivido este tipo de situaciones sabe de lo que les hablo y no necesitábamos de alcohol para que se anulara nuestra voluntad. No la necesitábamos, pero sí sabíamos que algo estaba sucediendo dentro de nosotros. El que a veces te ganaba la ira y te desconectabas y solo recuerdas flashazos de las escenas y solo recuerdas momentos, momentos, pero no sabes qué es lo que está sucediendo. No recuerdas lo que dijiste, no recuerdas lo que te dijeron. Es más, cuando el miedo se apoderaba, ni siquiera sentías los golpes si te estaba golpeando tu padre o tu madre. No los sientes los golpes. Solo hay un terror, una oscuridad alrededor tuyo. Pero nadie te explica. Siempre viviste y creciste con ese concepto de, de que todo está bien. Y te preguntaban, ¿cómo estás? Y yo no contesta, bien, bien. Pero ¿qué había detrás de ese bien? Había dolor, dolor en el alma, había un vacío, había una voluntad que se anulaba, había emociones que se apoderaban de mí, como el miedo, como la ira, como la ansiedad, como el resentimiento de no poderte acercar a esa persona que pensaba que me había hecho mucho daño. Y no puedes, no puedes moverte. Y uno no se da cuenta que uno va creciendo con eso. Uno no se da cuenta y uno trata de hacer las cosas lo mejor que se puede. Y entonces te guardas eso que sientes, te guardas esa ira, te guardas ese miedo, te guardas ese enojo, te guardas ese resentimiento, te guardas la preocupación, te guardas, te guardas ese temor y no, a lo mejor ustedes no estaban tan enfermos, pero yo me sentía víctima de lo que estaba pasando. Y cuando te sientes víctima de lo que está pasando, encuentras muchos culpables para todo. Y yo pues tenía muchos culpables, mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, Dios, el maestro, la maestra, el director, la directora, el vecino, la vecina, mi amigo, mi enemigo, o sea, todo el mundo era culpable. Cuando eres víctima o te crees víctima, culpas a todos. Ujú. Y bueno, no te percatas. Yo hoy inclusive he platicado con la gente y le digo que cuando yo tenía, que yo hoy me siento más joven que cuando tenía 25 años, que yo hoy me siento con más energía que cuando tenía 20 años, que yo hoy me siento con más ilusiones de vivir y de crecer y trascender que cuando tenía 20, 25 años. Ujú. Porque cuando una persona, y yo esto yo lo he visto, no nada más en mi caso, lo he visto con pacientes, siempre estás cansado, siempre estás cansado y quieres estar durmiendo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, algo que me da risa contarlo, pero sí lo voy a contar. Casi, bueno, casi nunca platico de esto, pero
yo trabajaba, yo vivo por acá por la zona norte y yo trabajaba en el sur, en la colonia Portales, y tenía que estar yo a las 9 de la mañana en el Instituto de Investigación, pero y yo me iba en el transporte del metro, transporte público, y a veces no encontraba lugar para sentarme y yo iba con mis libros, iba leyendo y a veces ya iba yo cansado, siempre estaba cansado de estar leyendo y me quedaba dormido parado en el metro. Yo iba dormido parado en el metro. Y a veces me despertaba que se me caía el libro que llevaba porque yo escapaba a través de la lectura, entonces se me caía siempre el libro con el que yo iba leyendo o me ganaba el sueño y yo parado como los caballos, parado y durmiendo. Y era increíble cómo llegaba a pasar 3, 4 estaciones y yo había estado durmiendo parado. Se me caían, me despertaba porque se me caía el libro de la mano. Y, y era un constante estar cansado. Yo recuerdo que lo único que me daba vida era a veces estar en clase, porque era a veces estar en clase, y en ocasiones era jugar fútbol, era lo que me daba vida, era donde no me sentía cansado, era donde no me sentía agotado, era donde había una chispa de luz, había una chispa de luz ahí, en esos momentos. Y bueno, uno no se da cuenta de esta situación. Yo no me daba cuenta de esta situación, la verdad es que no me daba cuenta, pero a esa edad empezaba a estar muy cansado. Y como dice la literatura de la etiología de la enfermedad mental y emocional, dice el cansancio que el descanso no cura. Cuando yo leí por primera vez esa literatura dije, wow, están hablando de mí, están hablando de mí, están hablando de mí y me ponía a leer y mientras leía me daba cuenta que eso era parte de un síntoma de mi neurosis. Era un síntoma de mi neurosis. No era mi problema, pero era un síntoma de mi verdadero problema, el estar durmiendo. Eh, Paradójicamente se me fue cambiando mi reloj biológico hasta llegar el momento de que de noche me costaba trabajo dormir y de día me estaba durmiendo. Eso le pasa a mucha gente. El estar más ahora con la pandemia, los jóvenes de día están dormidos y de noche están en los juegos de video, en el celular, en el móvil. Y eso me sucedía. A todas las personas que viven los síntomas de la neurosis, es muy común que todo el tiempo estén cansados. Yo los veo y me acuerdo y digo, sí, yo me acuerdo, entiendo de lo que me estás hablando, sé de lo que me estás hablando, sé de lo que estás sintiendo y también sé por qué lo estás sintiendo. Sé que lo que estás sintiendo es porque estás lleno de emociones, estás lleno de ira, de preocupación, estás lleno de ansiedad, estás lleno de autocompasión, embarrando tu papel de víctima por todos lados. Sé de lo que me estás hablando. Eres una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Tarde o temprano va a explotar. Por eso sé de lo que me estás hablando. Por eso te entiendo. Y entiendo muy bien que eso que sientes no lo quieres sentir. Entiendo muy bien que eso que estás pasando,
no lo quieres experimentar, pero es lo que tienes así a la mano. Cuando, cuando yo vi esas experiencias, esas situaciones, y las ve en la gente, a veces quisiera decir a la gente, ¿que no te das cuenta que lo que tienes no es cansancio? ¿Que no te das cuenta que aún te vayas de vacaciones vas a seguir cansado? ¿Que no te das cuenta que aún unos 5 minutos más, porque el neurótico ese es el clásico de 5 minutitos más, 5 minutos no te sirven de nada. 5 minutos no te van a servir de nada. 5 minutos no te van a servir, ya levántate. El problema es que te acabas de despertar y sigues cansado. Aún te vayas de vacaciones, vas a estar cansado. Aún te den el día en el trabajo, vas a seguir cansado. Aún no vayas a la escuela, vas a estar cansado. Y con la pandemia estás cansado. Con la pandemia estás cansado. ¿Por qué? Porque ese cansancio que tienes no lo cura el descanso. Aún te vayas de vacaciones toda una semana, vas a regresar cansado. Eso no lo cura unas vacaciones. Eso no lo cura aún te vayas a un spa o te den un masaje de relajación. No, porque la solución no viene de afuera hacia adentro. La solución es de adentro hacia afuera. El neurótico sabe lo que trae, sabe lo que tiene. Una apariencia de demostrar lo que no somos. Porque en el fondo quieres decir, me siento mal. Tengo miedo a morir, pero también tengo miedo a vivir. Tengo miedo a tener, pero también tengo miedo a perder eso que acabo de obtener. Tengo miedo a que nadie me ame. Y cuando encuentras a alguien que te ama, ahora tengo miedo a perder esa persona que hoy dice amarme. Y vivir con constante miedo, vivir enojado con la vida porque piensas que la vida te debe. Piensas que la vida aman más a otras personas. Angustiado, angustiado con un futuro, angustiado con un futuro incierto y resentido por un pasado que no puedes soltar. Y con el tiempo, a través de que se llega a una agrupación, al menos eso me pasó a mí, la psicología no me enseñó, porque mi problema no era intelectual. Yo lo puedo ver, inclusive hoy, uno, hoy lo puedo ver como eh, me encanta estudiar y por eso estoy ahorita, sigo estudiando en la universidad, pero mi problema no era de intelecto, mi problema estaba aquí en el alma. No sabía qué hacer con esto que sentía, porque además no sabía que lo que sentía era mi problema, siempre lo había sentido. No sabía que era mi manera de percibir el mundo. Siempre lo había percibido así. Siempre creí que el problema estaba fuera de mí. No sabía
que no era lo que había vivido en el pasado, sino cómo yo había interpretado mi pasado, que mi verdad no era absoluta, simplemente era mi punto de vista y que había otros puntos de vista que nunca había tenido yo el interés de querer escuchar y que eso también era el problema. Entonces, siempre estás cansado. Generalmente estaba cansado. Generalmente y nada más me daba vida jugar fútbol. Era lo único que me daba vida y ni siquiera bien. Por ejemplo, yo conozco gente que me dice, mira, yo lo único que me da vida es el trabajo, pero en cuanto ya no estoy trabajando y estoy en casa, nada más quiero estar durmiendo. Y era lo que me pasaba a mí. No durmiendo, pero nada más quería estar jugando. Y después estudiando, leyendo. O hay gente que dice, yo nada más puedo estar trabajando en cuanto estoy con mis hijos, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi marido, me da sueño, nada más quiero dormir, 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 dormir. Me siento un cansancio y me levanto y sigo cansada. Y yo sé de lo que me están hablando. Sé de lo que me están hablando porque sé que de lo que me están hablando es de ese cansancio que el descanso no cura, que no es más que un torbellino de emociones que están dentro de mí, que no he identificado, que desde niño nunca las identifiqué porque además nadie te enseña eso que estás sintiendo y que además no sabes qué hacer con eso que estás sintiendo. Y más cuando te dicen cállate, más cuando te dicen Dios te va a castigar, más cuando te dicen un hijo no tiene por qué contestarle a sus mayores, es que no tienes por qué faltarle respeto a tus padres, es que tienes que obedecer a todo lo que los adultos te digan, es que, es que tienes que portarte bien. Y esa era la idea, había que portarse bien. Y portarse bien es mostrar o aparentar lo que no eres, esconder lo que sientes, esconder lo que traes aquí en tu alma y que duele mucho, pero que además te sientes culpable por tenerlo ahí guardado, por eso no lo sacas, por eso no lo sacas, por eso no te das el permiso de mandar a chingar a su madre a tu padre, por eso no te das el permiso de mandar a chingar a su madre a tu madre. Por eso no te das el permiso de reclamarle a Dios. Por eso no te das el permiso de expresar lo que sientes contra todo mundo. Porque había que portarse bien. Porque había que ser buen hijo. Porque, porque, porque además, si no te portas bien, ibas a ir a parar a los infiernos. Esa era la idea. Y por eso, como todo lo tenía guardado y no lo sacaba, se quedaba aquí y se volvía contra de mí. El enojo se volvía contra mí. La preocupación, la angustia se volvía contra de ti. Y empezabas a enfermarte. Yo recuerdo que un tiempo me enfermé de la garganta y llegó un momento en que yo no podía hablar. No podía hablar y constantemente me enfermaba de la garganta desde los 8 años. Decían que eran las anquinas y sí me dolían y tenía temperaturas altas. Me pasaba, era lo que me sucedía. Con el tiempo, con el tiempo, a través de que llegas a una agrupación, como fue mi caso, noviembre 5 de 1994, y empiezas a hablar, y empiezas a encontrar un lugar. Primero tienes un enemigo. ¿Quién es el enemigo o yo mismo? ¿Qué van a pensar de mí? Pues lo que ya mi jeta había dicho, que estaba bien enfermo. Lo que ya mi vida
me había dicho que había perdido todo, eh, que no amaba, no sabía amar, que no tenía amigos. Que en ese entonces, como dice un amigo, no dejaba ninguna de comadre para comadre. No sabía relacionarme, que no sabía. Y entonces, ¿cómo voy a decirles? Sí que van a pensar, pero mi vida decía todo. Entonces tuve que empezar poco a poco a doblegar ese ego y decirles lo que sentía. Primero hablando, culpando a todos. Pero cuando te pones a practicar verdaderamente el programa, te empiezas a dar cuenta que nadie es culpable de lo que uno está viviendo. Y empiezas a hablar de yo siento y yo pienso. Yo quisiera hacer, yo quisiera decir, yo siento, yo pienso. Y empiezas a hablar. Y cada día que hablaba yo de lo que pensaba y sentía me dolía, pero me bajaba muy ligero. Y hablaba de lo mío, y hablaba de lo que yo pensaba, y hablaba de lo que yo quería hacer, y hablaba de lo que yo sentía, y hablaba de lo que mi mente generaba, lo que mi mente estaba generando. Pero cada día me sentía más ligero, cada día me sentía más dinámico, cada día me empezaba a dar gusto empezar a vestirme y arreglarme para mí, ya no para nadie, para mí, vivir para mí, ponerme metas, ponerme proyectos, entre ellos crecer profesionalmente, crecer interiormente, convertirme en el padre que yo quería convertirme en ese entonces, y que me di cuenta que cada día tenía más energía y más deseos. Recuerdo que tenía servicio, me iba yo al servicio, iba a mis juntas de mi grupo, que eran en la mañana, en las tardes trabajaba, en las tardes me iba a las juntas de distrito, a las juntas de las oficinas, a hacer el servicio, ir a mi junta, abordar tribuna, servir el café, levantar la séptima, abrir el grupo, limpiar el grupo antes de que llegaran mis compañeros, o sea, y empecé a darme cuenta que ya no me estaba cansando, que ya no sentía ese cansancio. Me invitaban a compartir y la gente no sabía que yo era miembro de NA, pero iba como psicólogo y cada vez me empezó a gustar más el servirle al prójimo. Me daba cuenta que me daba energía y iba a lugares lejos, regresaba y ahora duerme, pero además aprendí algo. Y algo que le digo a la gente, ese cansancio no te lo va a quitar el descanso, ese cansancio te lo va a quitar tu habilidad de amar, tu capacidad de amar, empezando por ti mismo y después a los demás. Porque me di cuenta que entre más hacía, por ejemplo, yo era representante de grupo, entonces me iba yo de representante de grupo, iba yo a las juntas y luego iba a mis juntas y luego iba a padrinarme y luego abordaba tribuna y me venía a trabajar, llegaba a la casa, no había las cosas tan bien, pero empecé a darme cuenta que empezaba a recobrar esa energía, estar descansado y activo, y activo, y activo, y activo. Ahí es donde te das cuenta, ahí es donde te das cuenta cómo el amarte a ti te da energía. El amar al prójimo a través de servir, porque también descubres que tu capacidad de amar se refleja en tu capacidad de servir. Y empecé a ser útil. Mi inutilidad era mental y era emocional. El poder darme el permiso de abordar tribuna y liberarme de emociones, de expresarlas y reírme de ellas, porque después me reía de ellas.
A la fecha me sigo riendo del que fui. A la fecha me sigo divirtiendo, me sigo riendo, me sigo, me sigo comportando. eh, Me sigo comportando, pero en broma, actuando como fui antes. Y y me río de ese Carlos. Me río de ese Carlos. Me río de ese que fui. Yo empecé a estar a vivir solo. Ajá, años después viví solo. Y me da cuenta de las cosas que estaba haciendo. Cuando vivía yo en pareja, estaba yo cansado. Cuando vivía solo, pude empezar a arreglar mi lugar, tender mi cama, arreglar mi ropa, a planchar mi ropa, y vete a trabajar, y vete a compartir, y regresa, y vete a trabajar con tus pacientes, y ponte aquí una habilidad y una energía que nunca había tenido. ¿Cuál fue la clave? Identificar lo que sentía, darme cuenta que estaba lleno de emociones, darme cuenta que estaba lleno de pensamientos y de ideas enfermas que nunca hablaba, darme cuenta que estaba lleno de ira, que estaba lleno de miedo, que estaba lleno de autocompasión, que me encantaba el papel de víctima, y las víctimas no son dinámicas, las víctimas siempre viven como víctimas, como muertos frescos, digo yo. Entonces tuve que empezar a sacar todo eso que sentía. Tuve que empezar a darme el permiso de expresar eso que estaba yo sintiendo, de darme el permiso, eso que estaba yo pensando, de darme el permiso de ser yo, de darme el permiso de comportarme y convertirme en lo que yo quería ser, principalmente lo que yo quería ser. Pero había algo que me estorbaba, y lo que me estorbaba, ¿qué era? Eran mis estados emocionales. La literatura lo dice muy acertadamente, porque así lo dice y así lo menciona. eh, no era más que un torbellino de emociones lo que te mantenía cansado. Eso era lo que me mantenía cansado. Un torbellino de emociones. Eso es lo que te traía así. Eso es lo que te mantenía en crisis. Los estados emocionales, como resultado de que todo te lo guardabas y siempre estabas aparentando, Carlos. Porque sí, Carlos nada más estaba aparentando que estaba bien, aparentando que estaba bien. Y pues sí, el cansancio, con el tiempo, te das cuenta que no era más que un síntoma de la neurosis, que no era más que un síntoma más de la neurosis, y que ese síntoma de la neurosis me estaba diciendo, pues atrévete a hacer lo que nunca has hecho. Date el permiso de decir cómo te sientes mal, cómo te sientes con necesidad de hablar, escúchame, cómo te sientes con la necesidad de gritar, cómo te sientes con la necesidad de llorar, cómo te sientes con la necesidad de decirle a la gente que existo, cómo te sientes con la necesidad de decirle a mis hijos que los amo, cómo te sientes con la necesidad de pedir perdón, con la necesidad de decir perdónenme, con la necesidad de decir te perdono, con la necesidad de decir quiero vivir. Y cuando pude hacerlo, pero principalmente más que decirlo, hacerlo, vinieron las energías. Ahora me sorprendo las cosas que hago. Y yo lo he visto en la gente, yo lo he visto en los pacientes. La gente cuando empieza a hablar, cuando siente con con la libertad de expresar sus cuestiones más oscuras, la sombra, dice el doctor Carl Jung, cuando te das el permiso de hablar la sombra, lo más perverso, oscuro que hay en tu alma,
y lo empiezas a hablar, lo empiezas a expresar y lo reconoces, puedes transformarlo. Y cuando lo transformas, es porque le has encontrado algo, le has encontrado un propósito a tu vida. Y cuando tu vida tiene un propósito, ese propósito que ahora tiene tu vida te da una ilusión, te da una ilusión, te pones metas, te pones proyectos y en el presente estás contento, en el presente estás feliz, en el presente estás sonriendo. Ahorita acabo de dar una charla al grupo donde me voy a ir primero Dios la semana que entra, allá a Los Ángeles, California, a un taller que vamos a dar. Les di una charla, estoy aquí desde las 6 de la tarde encerrado. La verdad es que no me cansa, la verdad es que no me cansa, la verdad es que me siento contento, mañana tengo que pararme temprano, tengo que manejar hasta a Toluca, seguramente voy antes a Zitácuaro, Michoacán, de ahí paso a Toluca, tengo que hacer algunas cosas con lo de este lugar donde pensamos hacer el centro y, y la verdad no me cansa, y la verdad hoy no me canso. ¿Por qué? Y es tan sencillo, ni siquiera dormía bien, porque no sabía ni dormir. Por lo tanto, ni siquiera estaba dinámico de día, mucho menos sabía estar pasivo en la noche. Pero cuando aprendes a estar dinámico de día, duermes muy bien en la noche. Hoy no tengo problemas para dormir. Hoy no tengo problemas. Hoy digo, ya me voy a dormir y ya estoy dormido. Pero tuvo que suceder algo. Tuvo que haber algo. Y ese algo fue reconocer que había algo dentro de mí. Y reconocerlo implicó conocer mi enfermedad. Sabía de la existencia de la neurosis, sabía de los trastornos depresivos, trastorno ansioso, porque lo lees, pero lo comprendes mejor cuando lo encarnas y dices, yo lo tengo, yo lo vivo. Porque cuando lo encarnas, lo reconoces y lo haces tuyo, puedes transformarlo. Como cuando te subes a la tribuna y dices, mi nombre es Carlos y soy un neurótico. Lo reconoces y ahora puedes transformarlo. Cuando dices, ¿cómo te sientes? Mal, no me siento bien. Pero te veo bien, sí, pero no me siento bien porque me siento cansado y no es para que esté cansado. Algo hay dentro de mí que tengo que hablar, que tengo que vomitar, que tengo que expulsar. Y tengo un lugar, ¿cuál? Cualquiera, para poder hablar. ¿Con quién? Con mi poder supremo. Y en cualquier momento puedo hablar y sentir, ¿sabes qué? Tengo miedo, ¿sabes qué? Siento ansiedad, ¿sabes qué? Siento angustia, ¿sabes qué? Siento celos, ¿sabes qué? Estoy enojado y sacar todo lo que piensas y sientes. Y hoy no me quedo nada. Para eso se tiene un programa. ¿Para qué? Para que lo hable. Hoy me vacío. Hoy no le ando pidiendo, Dios ayúdame, Dios no me va a ayudar. El Dios de las religiones, a ese sí le pedía y nunca me ayudó. Pero el Dios de un programa de 12 pasos, a ese no hay que pedirle, porque ya lo tengo todo para vivir bien. A ese, en vez de pedirle, mejor le dejo lo que me está estorbando. Y yo hoy sé que lo que me producía ese cansancio era lo que me estorbaba. ¿Y qué me estorbaba? Mis resentimientos, mi conmiseración, mis miedos, mi preocupación, mi angustia, mi ansiedad. Eso es lo que me tenía así. Hoy no le pido, hoy se lo dejo, hoy se lo pongo a él. Hoy le digo lo que siento y pienso, porque eso es poner mi vida y mi voluntad al cuidado de él. Porque antes estaba cuidado mío. ¿Y saben qué hice cuando estaba cuidado mío? Me dormía, me dormía. Estaba siempre cansado, siempre agotado, siempre buscando quién, quién, quién
¿quién, quién, a quién culpar? Bueno, cuando aprende uno esto, deja uno de culpar a los demás. Y en mi caso, eso fue lo que pasó. Dejé de culpar. Dejé de culpar a los demás, dejé de culpar a todos los que hoy sé que no eran más que mis chivos expiatorios para poder justificar mi enfermedad neurótica. Y que era mucha, era mucha. Porque además con el tiempo aprendes algo. Que tan grande haya sido tu capacidad de destruir, es tan grande también tu capacidad de construir. Tan grande haya sido tu egoísmo, tan grande puede ser tu capacidad de amar. Tan cerca hayas estado de la muerte, tan cerca y puedes estar de lo que es vivir bien, saber vivir. Entonces, pues al final ese cansancio no era más que emociones y sentimientos reprimidos, no era más que el resultado de haberme puesto una máscara que decía, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo estás? Bien. Los primeros 11 meses en mi grupo lo agarré como club social. O sea, la verdad a mí ese pendejo. Es más, yo llegué ahí para que mi mujer no me dejara. Estuve muchos años ahí. De vez en cuando voy y me meto para ver si ahora sí me dicen cómo le hago. Nunca me dijeron. Y qué bueno que no me dijeron. Porque si me hubieran dicho, lo hubiera hecho. Qué bueno que nunca me dijeron qué hacer para que la madre de mis hijos no me dejara. Qué bueno que no me lo dijeron. Pero sí me enseñaron a saber qué hacer conmigo. Cómo aprender a vivir sin ella. Eso sí me lo enseñaron. Uh-huh. El cansancio no es más que un síntoma de un problema que ya se tiene. No es más que un síntoma de un problema que ya se tiene. Pero eso no lo pude descubrir hasta que no me puse a leer. Primero un verdadero deseo de querer hacer algo por mí, sanarme. Pero principalmente conocer mi enfermedad y después ponerme a practicar 12 pasos. Ir de grupo, ir por ir, o ahora conectarse por conectarse a una reunión, no te va a recuperar. Eso no es más que una aspirina. Lo que realmente te va a recuperar y te va a dar la trascendencia es practicar 12 pasos, practicar 12 tradiciones y practicar 12 conceptos. Porque no nada más hay que aprender a recuperarse, sino también aprender a vivir en unidad, para eso sirven las tradiciones, y aprender a servir, para eso sirven los conceptos, para que aprenda a servir y no servirme, ni tampoco servir, sino aprender a servir. Y esto fue un trabajo. Yo 22 años estuve constantemente en una agrupación, 22 años. Ahorita de vez en cuando tengo el tiempo, voy y me meto a un grupo, me voy a otro grupo y sigo abordando. Me dan la oportunidad de subir y lo que tenga atorado, ahí les va. Piensen lo que piensen de mí, me vale un comino, me vale. Porque también nos faltaba la clásica madrinita metiche. Ay, ya no es para que estés así. Ay, te voy a dar una sugerencia. Y un día tuve que aprender y decirle, cuando quiera la sugerencia, te la pido. ¿Ok? Gracias. Porque no faltan los metiches, no faltan los ayudadictos. O los que te dicen, es que todavía sigues con eso. Sí. Lo que pasa es que les mueve que toques lo que a ellos les ha faltado los Valdebachoco para hablarlo,
Por eso no quieren que toques temas que ellos no han tocado. Por eso te quieren callar desde abajo. Para ti que te valga, tú no fuiste a quedar bien con nadie. Con la única persona con la que tienes tú un contacto y que sabe tu proceso es tu madrina y tu padrino. Nada más. Con ningún atarantado de ahí. Para eso tienes tradiciones y conceptos para que aprendas a convivir ahí dentro del grupo. Uh-huh. Esos son los que te ponen el límite. Y si no, nadie. Pero ya callarte, reprimir, aparentar y esconder lo que traes, ya no puedes. O sí puedes, pero vas a volver con tus mismos síntomas, depresivos, ansiosos o anularse tu voluntad y ese cansancio que nunca el descansar me curó. Lo que me sanó de ese cansancio fue aprender a amar, porque aprender a amar y tener un poder superior es lo que recupera de una neurosis. Gracias compañeros y no sé si va a haber preguntas. Adelante. Gracias, por favor. Adelante. Call recording is off. The conference is now in question and answer mode. Gracias, Carlos. Estábamos haciendo otro movimiento. Muchísimas gracias. Pues sí, van a haber preguntas para las personas que gusten hacer alguna pregunta o decir algunas palabras. Hola, Carlos, gracias por tu servicio, Laura. muchas gracias. Adelante, Mi nombre es Helen. Gracias. Un abrazo, Carlos, otra vez. Siguiéndote. Siento paranoia contigo, Gracias. tú me estás siguiendo donde quiera. Gracias, Helen, nos vemos dentro de 8 días. Es que hicimos acuerdos en la otra vida. Sí. Oye, entonces, ¿qué tanto son tan útiles los lemas o los axiomas para mantenernos en el presente y mantenernos en la energía para Pues, disipar o transformar el cansancio? bueno, los lemas te ayudan como una manera de códigos de autodisciplina, ¿no? El solo por hoy, el poco a poco se va lejos, sí, son cosas que te van ayudando. Tan solo el día de hoy, por ejemplo, ese me ayudó mucho cuando tenía yo un miedo al futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando me dejen? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque además las ideas que uno tiene, por ejemplo, yo fui el primer hombre en la familia que vivió solo, primero que se separa, entonces ya sabes, las ideas de que, ay Dios, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y yo voy a ser el primero, y qué va a pensar mi familia, y me van a rechazar, y me van a decir pendejo, y ya sabes, ¿no? Pero ese de solo por hoy, tú vive el solo por hoy, mañana ya veremos. Hoy, solo el día de hoy, me ayudó mucho en su momento. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Gracias por tu Helen. servicio, Laura. Un abrazo, Helen. Nos vemos en 8 días allí en California. Buenas noches. Claro que sí, gracias. Helen, adelante. ¿Me escuchan? Ujú. Sí, te escuchamos. Buenas noches. Ok. Hola. Pues primero que nada, un fuerte abrazo a Camilla, Carlos. Ujú, Lo he escuchado por YouTube, por otras plataformas. ujú. Nunca tenía el gusto así en una línea. Mucho gusto. Soy Gregoria y lo he escuchado desde ya tiene como unos 5 años y hasta ahora se me hizo conocerlo por la línea, ¿no? En voz, o sea, así. Se me hizo muy interesante todo lo que habló, todo lo que compartió, y pues sí, ¿no? Practicar el programa, ¿no? Y
y aprender a conocerme es la tarea más grande que he llevado, pero me siento mejor hoy. Y muchas gracias por todo lo que compartió, porque todo estaba yo, ¿verdad? Pues muchas gracias por compartir con nosotros. No, pues gracias a Es Dios. un gusto, yo lo oigo de San Diego. Y pues hoy estoy en Neuróticos Anónimos. Cuando yo lo empecé a escuchar a usted, yo estaba en Narcóticos Anónimos. Y eso quiere decir que la enfermedad ha estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que solamente necesitó tiempo y pues muchas emociones y mucha enfermedad mental, ¿no? Para poder llegar a donde llegué. Llegué aquí con ustedes gracias a un cáncer que me dio. Y pues ahora estoy aquí y estoy muy agradecida con Dios por estar con ustedes. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Me dio mucho gusto saludarlo, porque ahora sí le puedo decir a mis compañeros que ya los saludé. Un saludo, un fuerte abrazo y gracias a Dios. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias a Laura por tu servicio. Gracias a todos. Buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches. Nosotros. Adelante. Y buenas noches. Soy Lilian, soy neurótica y pues estoy, pues de alguna manera afortunada de escuchar el día de hoy lo que es el tema y pues cada una de las fases que uno va pasando como neurótico al llegar dentro de lo que es ya la recuperación. Sí me gustaría que me pudiera ahora sí que ilustrar sobre una situación. Yo sé que dices que uno cuenta la vida cuando viene lo que es el servicio, yo lo he vivido. Pero, ¿qué pasa cuando ese servicio ya llegar a estructuras, llegar a nivel nacional, llegar a servicio en la asamblea y ver muchas cosas que dices, esto no es Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Yo no conozco esto de muchas situaciones que se viven diferentes a lo que yo vivo en el grupo como servidora y he vivido allá. ¿Cómo hacerle para curar el hecho de decir esto no es NA y no agarrar así como que rencor hacia estructura, hacia servidores que no se realizan las cosas como son? O sea, esa parte que sí me ha costado un poquito de trabajo. Gracias, saludos desde Loreto, Zacatecas. Hola, no, pues no me toca hacer ese tema porque también me encabrona. Mira, yo estuve como representante de distrito y me querían proponer para ser delegado y andar aquí en la asamblea y todo ese tipo de cosas, de gente grande. Y la verdad, no me interesó, no me gustó. Y si lo que vi no me gustó, sabía que lo que iba a ver no me iba a gustar tampoco. Eh, Hoy sé que parte de mis cualidades es ser muy rebelde, pero doy mis argumentos. Entonces yo sabía que no era sano estar yo allá en ese tipo de estructuras donde está la gente más enferma, buscando poder, buscando prestigio y queriendo mover desde ahí porque no se han dado cuenta, porque no leen y desgraciadamente mucha gente en los grupos no lee y no se da cuenta que ellos son los, los que nos sirven a nosotros, que quien manda son los grupos y ellos son ellos están para servir a los grupos y no los grupos a ellos. Y precisamente por esa razón yo no quise ir a ninguna asamblea ni en nada de eso, de la estructura, y mejor decidí servir yéndome a los grupos a dar juntas de estudio a un grupo y otro día iba a otro grupo a dar juntas de estudio de pasos. Preferí trabajar con la gente nueva y la gente de los grupos que están en la estructura. La estructura no me interesa. No me interesó el poder, no me interesó hacer ese tipo de servicio. Ese servicio es para los que buscan poder, porque además muchos de los que están ahí ni siquiera los pasos han practicado. Entonces, yo te sugiero que no dejes de servir, y ese no es el único camino para servir. Hay mucha gente en los grupos que necesita de la experiencia.
y de los nuevos, escucharlos, enseñarles. Yo decidí mejor eso. Y después de ahí me salí de NA y seguí otro camino, que es el camino que hoy tengo. No suelto a NA, de vez en cuando voy y me paro, pero este tipo. Y un día me llamaron de la estructura, fíjate, oye, y que si te boletinan, ¿tú qué piensas? Diles que me vale madre lo que piensen ellos. Así me dijeron. Diles, no sé en qué fue, si en una asamblea donde lo comentaron, por lo que yo dije y lo sigo sosteniendo. Y les dije, diles que me vale madre lo que ellos piensen de mí y yo voy a seguir yendo a los grupos porque en los grupos yo soy bienvenido. Eso fue lo que yo pienso. Ujú. Ok, gracias. Pensé que yo andaba medio perdida porque digo, es que a mí me gusta más estar en grupo, servir en grupos. Y pues yo sé que lo que es esta estructura necesita servidores, pero muchas cosas que yo vi no me gustaron y en lugar de sentirme bien no me sentí bien, la verdad. Claro. Entonces, por eso te preguntaba cómo curar esa parte, ¿verdad? No, no dejes de servir, pero hay otras formas de servir. Y una de ellas es lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Y gracias por compartir. Gracias por compartir. Ándale, cuídate. Adiós. Adiós, bye. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más les gustaría hacer alguna pregunta, algunas palabras que tengan para algún comentario? Muy buenas tardes, buenas noches. Adelante. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Y soy Armando y yo soy adicto y también tengo